Ahora sí. Eh, bueno, introducir un poco sobre el tema. Uno de nuestros líderes, Paul Brockley, en el campo de blockchain, dice que dije, blockchain va a representar para la red de negocio lo que los sistemas empresariales en algún momento representaron para las empresas. Entonces es una revolución que se está generando en la industria como tal. A lo largo del webinar, si quiere pasamos a la siguiente. Vamos a estar hablando de qué se trata el mundo del blockchain, cuáles son esas aplicaciones que actualmente vemos en la industria de health sciences and wellness. También vamos a tener un espacio donde vamos a ver casos de negocio aplicados ya de blockchain en la industria como tal. Entonces, tenemos bastante información que queremos compartirles hoy durante el webinar. Si quiere, pasamos a la siguiente, David, por favor. Esta es la agenda que les comentaba. Al final, ojalá que se puedan quedar con nosotros hasta el final de la sesión, pues tenemos una sorpresa donde queremos rifar con unos participantes un espacio de 1 hora con un experto blockchain donde pueden sacar más a profundidad sus consultas. Entonces, sin más, iniciamos con el webinar que espero que sea de provecho para ustedes. Adelante, David. Empiezo, Adrián. Adelante, Ok, si gusta. mucho gusto, sí, mi nombre es Otto Mora, soy líder del sector blockchain para EY Centroamérica. Un placer estar por aquí. Para comentarles un poco sobre las revoluciones que estamos viendo ahorita, ¿verdad? A nivel de lo que es blockchain, hay una serie de tendencias. La primera es pasar de lo privado a lo público. Se están haciendo muchos experimentos en el sector, digamos, como de blockchains privados para conocer la tecnología, pero nosotros vemos el futuro de las tecnologías en los blockchains públicos, en las redes blockchains públicas como tal. Entonces, puede ser que se hagan experimentación en redes privadas y todo esto, pero realmente, o sea, el impacto de la red blockchain es donde tenemos una red pública, donde hay más y más actores, y ahí es donde se dan como las dinámicas, ¿verdad? Sinergias, donde se puede ver este efecto. Em, Otro tema importante es el tema del notariado, ¿verdad? O sea, el notariado de documentos ya es tendencia con las firmas digitales, etcétera, pero lo vemos en blockchain a lo que llamamos tokens. Entonces, todo documento que lleva algún proceso de notariado, autenticación, etcétera, puede ser tokenizado, ¿verdad? Puede ser transformado en un token, una monedita virtual, ¿verdad? En una red blockchain que puede estar asociada a un activo físico, un activo virtual, NFTs, etcétera. Otra tendencia es la tendencia de pasar de lo que llamamos las criptomonedas o el cripto al dinero fiduciario tokenizado. ¿Verdad? Entonces, las criptomonedas como tales pues representan tal vez una oportunidad interesante de inversión para algunas personas, pero no son un medio de intercambio estable, ¿verdad? Entonces, la tendencia que vemos es buscar activos tokenizados que tengan un valor estable. Entonces, para eso está el dinero fiduciario tokenizado, lo que se llaman los stablecoins. También los bancos centrales pues han experimentado ya con sus propias monedas digitales, digamos, lo que se llaman los Central Bank Digital Currencies o CBDCs, que también es otro tema que está muy de moda. El otro tema es de lo separado a lo integrado, ¿verdad? O sea, de todas estas redes separadas, redes blockchain privadas, a una sola red blockchain integrada que realmente es la que, ¿verdad? Va a tener esa tendencia. No una única red blockchain pública, pero sí una tendencia hacia converger, como estábamos mencionando, hacia redes blockchains públicas. Pasamos a la siguiente. Ok, un tema importante acá, ¿verdad? Para lo que es tecnología blockchain como tal, digamos, y aclarar algunos conceptos base de esto. Eh, Realmente es una cadena de bloques, como dice ahí, ¿verdad? Pero no tal vez en el sentido tradicional de las palabras, ¿verdad? Cuando decimos palabras bloque y cadenas, estamos hablando de información digital, ¿verdad? Yo puedo pensar
digamos, todas las transacciones como una especie de cheques, ¿verdad? Cheques digitales, digamos, en la red Bitcoin o en otras, donde hay una firma y esa firma no es una firma de papel, es una firma digital sobre la que hace sobre ese cheque, ¿verdad? Y todas esas transacciones, esas cheques digitales, por decirlo así, se agrupan en lo que llamamos bloques y se le aplica un proceso para determinar cuál es el bloque siguiente. Y esto es digamos, un encadenamiento que se va dando, entonces todas las transacciones que se procesan en las redes blockchain se van colocando en estos bloques y los bloques tienen referencia al bloque anterior con una relación criptográfica matemática que no se puede modificar, ¿verdad? Y por eso se llama la famosa cadena de bloques, ¿verdad? Eh, en realidad es una red descentralizada, ¿verdad? No es una red que tiene una única ente central que la controla, ¿verdad? Eso es un feature importante de las redes blockchain, ¿verdad? No estamos hablando de sistemas centralizados y eso más bien le agrega más resiliencia, pero se paga con el precio de eficiencia, ¿verdad? Se permiten múltiples escritores, múltiples personas pueden escribir sobre la red blockchain, ¿verdad? Se tiene el concepto de un libro de mayor distribuido donde las personas pueden grabar transacciones con su llave público-privada, ¿verdad? Que lo autorice. Y las entradas se verifican a través de modelos de confianza integrados, ¿verdad? Que es el otro tema que viene ahí. Y esto ya, bueno, tiene que ver también con el protocolo, digamos, el consenso que tenga, ¿verdad? En el caso de Bitcoin estamos hablando del consenso de Proof of Work, que es un proceso que es muy intenso a nivel de energía. Y en otras redes como Ethereum estamos hablando de consensos más ligeros, como lo es el Proof of Stake, que consume menos electricidad y también pues permite más flexibilidad. Bueno, al final se forma un registro unificado de transacciones inmutable, ¿verdad? Y mencionábamos que es como una especie de cadena cronológica que tiene todas las transacciones agrupadas en bloques. Pasamos a la siguiente. Ok, ¿por qué se considera que blockchain es un game changer, verdad? Y ha habido, ¿verdad? Montones de conversaciones al respecto en este sentido. Y a veces, desgraciadamente, siento yo que se sobrepromete un poco lo que hace, pero, eh, ¿verdad? Ya se están viendo casos donde hay más madurez, digamos, de esto y lo que realmente blockchain puede hacer, y un poco comprensión de lo que es, ¿verdad? Que también eso era como el otro tema que había, ¿verdad? Eh, en realidad es un entorno compartido, ¿verdad? Como decíamos al principio, el code de Paul Brody decía que las blockchains van a ser eh, una especie de lo que fue el ERP para las empresas, ¿verdad? Y pensando en eso, donde el ERP, antes todos los módulos estaban separados, el módulo contable, el módulo de inventario, etcétera, y una vez que se tuvieron todos esos módulos integrados, se aumentó la eficiencia de las empresas de manera muy significativa. Nosotros pensamos en el blockchain como una especie de middleware para las empresas, donde ellas pueden transaccionar utilizando este entorno compartido y teniendo una red pues con cadena de bloques inmutable, ¿verdad? Que esa es como la gracia, ¿verdad? Que permite hacer esta verificación y confianza sobre los datos. Em, bueno, un viaje transformador en tres pasos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y lo que recomendamos a los clientes es primero establecer una prueba de concepto, un piloto, ¿verdad? Experimentar con la tecnología y luego ya moverse hacia pasos más, digamos, ya un poco más en serio, ¿verdad? Utilizando infraestructuras ya más comerciales, universales, como las redes blockchains públicas o incluso las redes permisionadas, donde se puede, digamos, ya experimentar con esto. Y bueno, ya en un tercer, digamos, paso, estamos hablando de ya, digamos, modelos o ecosistemas, ¿verdad? Donde las empresas están haciendo procesos en este blockchain compartido y ya hay, digamos, inclusive tokenomics, ¿verdad? Intercambio de un token que te represente un activo físico por un token que te represente dinero, etcétera. Entonces, eso es realmente como digamos, la evolución que nosotros vemos en este sentido. Ok, si quieren pasamos a la siguiente. Adrián, esta es tuya. Sí, bueno, realmente cuando uno habla de blockchain, generalmente lo relaciona con la parte de las criptomonedas. Sin embargo, realmente existen múltiples aplicaciones, ¿verdad? Que el blockchain puede tener en el sector y que ya está generando una revolución y que está acelerando ese cambio, esa transformación digital de las empresas del sector.
incrementando la confiabilidad y la seguridad en la forma en la que se comparte información entre los diferentes actores. ¿Cuáles son algunas de esas aplicaciones, ¿verdad?, que encontramos en el sector ya hoy en día? Bueno, el aumento de la disponibilidad, la transparencia y la trazabilidad de los datos de productos farmacéuticos, medicamentos, de los propios pacientes, ¿verdad? Está permitiendo a los entes de toda la cadena de suministro en la parte del sector a hacer a tener mayor información para la toma de decisiones. El blockchain está permitiendo atacar uno de los problemas históricos, ¿verdad?, de la parte de la industria farmacéutica, como es el atacar la falsificación de productos. El blockchain está simplificando procesos como, por ejemplo, la serialización para evitar esta falsificación y ese compartir información a lo largo de la cadena que permite identificar esos productos. Eh, por medio de los contratos inteligentes, el blockchain está permitiendo optimizar procesos de control de calidad al simplificar el cumplimiento de acuerdos comerciales y acuerdos de servicio entre los diferentes actores de la cadena. También el blockchain está permitiendo simplificar las lógicas comerciales complicadas, permitiendo manejar mejor tratamientos complejos y el pago de esos tratamientos. Y por último, el blockchain también está siendo fundamental para el registro y aprovechamiento de los datos críticos de pacientes para la mejora de los procesos de R&D. Esto todo bajo un modelo de seguridad optimizado. Si quiere pasamos a la siguiente. Bueno, la gama de aplicaciones de blockchain a lo largo de la cadena de suministro es muy amplia, como decíamos anteriormente. La capacidad que tiene la tecnología para compartir información descentralizada, fiable y segura está permitiendo dar seguimiento a las mercancías en tiempo real, permitiendo registrar y autenticar todos los movimientos y estados a los que pasa una mercancía a lo largo de la cadena de suministro. Y no solo en el tiempo, ¿verdad? Y en el estado, sino también que combinándola con otras tecnologías como el IoT, está permitiendo capturar información de la temperatura y la manipulación que recibe, por ejemplo, un medicamento o un dispositivo, de forma tal de asegurar la calidad al cliente final. La trazabilidad siempre ha sido uno de los retos más importantes en la industria farmacéutica y dispositivos médicos. Con el blockchain se está haciendo más fácil hacer ese seguimiento del inventario y ese seguimiento del inventario hacerlo cada vez más eficiente. Por medio del blockchain se pueden construir sistemas eficientes que permitan que varias empresas rastreen esa mercadería a lo largo de la cadena, identificando eventos o identificando las materias primas a un nivel micro, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad?, hasta a nivel de la materia prima del proveedor. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, en caso de ocurrir algún evento, ¿verdad?, hace más fácil la identificación de esos productos impactados y en lugar de eliminar, ¿verdad?, lotes enteros, se puede identificar fácilmente por medio de la cadena de bloques aquellos realmente impactados y sacar esos específicamente del mercado. Otra aplicación que vemos del blockchain a lo largo de la cadena de suministro del sector es en la parte de la aplicación de contratos inteligentes, los cuales, bueno, a ver si en resumidas cuentas, son programas informáticos que controlan la transparencia de activos entre diferentes partes bajo ciertas condiciones, al igual que un contrato tradicional. Se definen las condiciones y las penalizaciones en caso de no cumplimiento de esas condiciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cadena de frío, ¿verdad?, en la cual un material tiene que mantener esa cadena de frío a lo largo de los diferentes procesos y esa cadena de frío la subcontratamos con un transportista, por medio del blockchain podemos firmar un contrato inteligente. Y si en algún momento esa cadena de frío se ve violentada, esos contratos inteligentes por medio del blockchain hacen que automáticamente se aplican esas condiciones. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, eliminar los intermediarios, ahorrando costos y tiempo, y también asegurando, ¿verdad?, esa calidad que al final el cliente debe recibir. Si hablamos de la parte de los registros médicos y electrónicos, con el blockchain los datos clínicos de pacientes y su historial se está logrando compartir de una forma más eficiente y más segura, facilitando el acceso de estos registros a los diferentes actores del sector.
en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, sin poner en entredicho su integridad y la seguridad de la información de sus pacientes. Y eso está permitiendo optimizar servicios de salud y también facilitando y haciendo mejor, ¿verdad? La experiencia de los clientes y en este caso de los pacientes a la hora de accesar a esta información en diferentes actores. Si quiere, seguimos en la siguiente. Si quiere, pasamos en la siguiente. En fin, realmente a lo largo de los diferentes actores que conforman el sector de Health Science and Wellness, realmente el blockchain está abriendo paso para atacar desafíos históricos en los campos de registros de datos, integridad y privacidad de la información, facilidad, ¿verdad?, del acceso de la información para los procesos de investigación y desarrollo, apoyando y gestionando el ciclo de desarrollo de los fármacos y dispositivos, está facilitando y haciendo más segura la transferencia de información a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena y que al final, ¿verdad? Eso se está viendo en un impacto en nuevos formas de servicio más eficientes y más amigables con los pacientes, ¿verdad? Adelante. Aquí teníamos una pequeña encuesta, ¿verdad? Que nos gustaría sacar aquí a la audiencia de, bueno, están sus empresas utilizando el blockchain, ¿verdad? Como una herramienta estratégica, ¿verdad? Se está viendo, se está utilizando. Nos gustaría conocer un poquito más sobre eso. Entonces, si tienen la respuesta, ¿verdad? Y la quieren compartir, lo pueden hacer por medio del chat. Ujú. Y también si hay preguntas en general, con todo gusto os podamos eh, También, o sea, contestar. Preguntas más generales. bueno, si no hay preguntas, creo que podemos pasar a ver dos casos interesantes desarrollados por eWay, ¿verdad? En aplicación de blockchain en la industria. Adelante, Adrián. Sí, bueno, mi nombre es Adrián Luna, soy desarrollador en blockchain para EY. Yo sí les vengo a comentar un poco los proyectos que la tecnología ha hecho un impacto y está haciendo un impacto, ¿verdad? Que estamos desarrollando o hemos visto que se ha utilizado la tecnología blockchain. Eh, Vemos patrones muy comunes que usualmente los clientes llegan a nosotros para poder implementar algún tipo de solución y que blockchain se ajusta perfectamente para esos problemas. Como había mencionado Adrián antes, la parte de materias primas, ¿verdad? Cuando ya tenemos la visibilidad de esas materias de los suplidores de ciertos productos, como blockchain es casi que en vivo, podemos obtener un real time, ¿verdad? De todas las materias primas que podemos tener en una sola fuente de veracidad, que en este caso sería nuestra red blockchain. Una identidad tal de compra, por ejemplo, y poder tener una visibilidad aún más exacta y no simplemente, ¿verdad? Utilizar, qué sé yo, reportes, correos electrónicos, a veces hojas de Excel, sino que esa información está viva, está disponible en cualquier momento para nuestra organización. En el tema de manufactura, vamos al mismo, ¿verdad? Como había mencionado Paul Rory en una de sus intervenciones, con los sistemas que ahora son altamente difundidos, ¿verdad? Con los ERPs, por ejemplo, como SAP, con Oracle, etcétera, en ocasiones se vuelven silos de información, ¿verdad? Es muy difícil extraer esa información y relacionarlo con otros aspectos de de la organización, inclusive para temas de transporte. Como mencionó Adriana antes, la cadena de frío, ¿verdad? No hay un control exacto, podemos tener que el transportista de alguna forma evada esos controles.
una red blockchain podríamos generar esos controles más, de forma más plana y directa, de tal forma que sea muy difícil de evadir esos tipos de validaciones. Incluso en el almacenaje hemos visto que sí, exactamente no hay una eh, identidad o no hay una trazabilidad desde el punto de vista de materias primas hasta el punto de vista de la manufactura o incluso en el mismo almacenaje. Entonces, esto permite ya a este nivel de trazabilidad, por ejemplo, generar algunos otros proyectos, por ejemplo, de Analytics. A veces la misma red blockchain sirve como de base para otras tecnologías. Esto es un comportamiento muy común que hemos visto en el sector e incluso en otros sectores, por ejemplo, en supply chain y en otros productos también. Eh, Como mencionaba, en la parte de distribución es muy importante para eh, la precisión de los datos, ¿verdad? Saber ciertos lotes, como mencionó Adrián antes, si han sido tagueados como peligrosos por un tema de cuarentenas, por un tema de resultados de laboratorio. Hay un control más exacto porque toda la información está justamente en el blockchain, ¿verdad? Podemos hacer un traceback hasta el punto de manufactura, hasta un punto de materias primas y descartar lotes específicos, ¿verdad? O incluso productos, porque esa información la tenemos, ¿verdad? Está viva en nuestra red blockchain y es nuestra fuente de veracidad, hasta el punto también del punto de la parte de consumo. Entonces, podemos generar smart contracts, que son pequeños programas que existen dentro de nuestra red blockchain que ejecutan reglas de negocio. Entonces, por ejemplo, podemos mapear dentro de nuestra red blockchain procesos de negocio que están vivos, ¿verdad? Que podemos obtener, por ejemplo, validar si ciertos clientes tienen contratos que le permitan adquirir nuestros productos de manera más eficiente y no ir por un proceso, ¿verdad? Legal y ver si el contrato está bien, sino que todo esto ya existe de manera en vivo, ¿verdad? En nuestra red blockchain. Entonces, como mencioné antes, gran potencial de nuestra red blockchain que hemos implementado son la parte de smart contracts o contratos inteligentes, que como mencioné, son pequeños programas que mapean o que pueden mapear eh, reglas de negocio. Entonces, las condiciones comerciales, validaciones, fechas, algún otro parámetro, lo podemos programa y acelera mucho de los procesos que las empresas han implementado. En este caso, en vacunas, ¿verdad? Que es un tema hoy en día, ¿verdad? Sobre todo con el COVID, se han visto muy beneficiadas en esto, sobre temas de contratos. También para órdenes, para cuando hay una orden de compra, cuando hay órdenes de distribución, cuando hay órdenes de o contratos de venta, todos estos blockchain Adrián, te voy a integrantes, sugerir ¿verdad? que quites el video Ajá, porque sí se te corta bastante. Quita el ok, video, por favor, porque si no, ajá, eso. listo. Ok, entonces, sí, entonces en temas de órdenes, volvemos al tema. Ya no tenemos esa información solamente en silos, ¿verdad? Desde nuestros sistemas de ventas, de nuestros sistemas de compra, sino que esa información ya está disponible en nuestra fuente de veracidad, que va a ser blockchain, de manera controlada, de manera segura, y acelera mucho nuestros procesos o los procesos de los clientes en los que hemos implementado estas redes, ¿verdad? Como mencionaba Otto, muy importante el tema de tokens. Entonces, una de las eh, claves que son diferenciadoras para esta tecnología es que los assets, ¿verdad? Los diferentes valores que incluso que podemos obtener en nuestra cadena de producción tienen una identidad digital, ¿verdad? Y pueden ser
transados, pueden ser vendidos, comprados, e incluso podemos desarrollar procesos de analytics, ¿verdad? Para estudiar temas de costos, eh, etcétera, ¿verdad? Que blockchain llega a habilitar estos procesos porque no, de nuevo, esa información ya no existe solamente en silos. Como mencioné, los contratos inteligentes son uno de los mayores actores, ¿verdad? En la tecnología, en tanto que llegan a mapear esos procesos de, internos de cada empresa. Entonces, por ejemplo, podemos desarrollar tokens, ¿verdad? Perdón, contratos inteligentes que validan ciertos tokens. Entonces, por ejemplo, en temas de almacenaje, pues yo podría desarrollar un contrato inteligente que valide, por ejemplo, mi inventario, ¿verdad? Y dependiendo de ese inventario, puedo validar, por ejemplo, órdenes de compra, puedo hacer incluso llevar un traqueo, ¿verdad? Una, una vigilancia sobre el proceso anterior en manufactura. Y en temas de pago, aquí depende mucho de la implementación que podamos hacer. Si es una red privada, hay diferentes niveles en los cuales los pagos podemos implementar. Por ejemplo, podemos crear un smart contract que hasta cierto punto genere una orden de pago o incluso los mismos pagos hacerlos dentro de una red pública de blockchain, ¿verdad? Como mencionaba Otto, con monedas fiduciarias digitales que vemos que también está en aumento esa tendencia. Entonces, los beneficios, al menos en esta trazabilidad de vacunas, que puede ser también de los casos más complejos, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otro fármaco, es la visibilidad end-to-end, ¿verdad? Desde la fabricación hasta la aplicación. Puede ser incluso un go-to-market, ¿verdad? De decir, ok, esta vacuna, este producto, usted al adquirirla, ¿verdad? En una clínica o incluso un paciente, pues tener la seguridad de que cumple con ciertas medidas regulatorias, porque nosotros exponemos, ¿verdad? Cierta información que es de interés para los clientes o para el sector en general. De nuevo, como todo esto existe dentro de la red blockchain, toda esta información nos habilita procesos de planificación para la producción, ¿verdad? Desde el tema, desde que por ejemplo, se, se crea una orden, ¿verdad? De compra, podemos, tenemos esa visibilidad, ¿verdad? Para mejorar nuestros procesos de manufactura, ¿verdad? Ya estos procesos tienen una visibilidad end-to-end hasta el, hasta el paso del consumo. Y esto, ¿verdad? Actualmente es muy difícil de realizar, ¿verdad? Eh, en sus organizaciones pueden ver que ya eso implica algún proyecto de data analytics, de extracción de datos, de ETLs, e incluso mismas transformaciones digitales. Bueno, estos procesos se ven acelerados con la implementación de redes blockchain. Datos reales, como he mencionado antes, los datos reales dentro del proceso de suministro y adquisición de vacunas ha sido muy importante, ¿verdad? Para saber incluso la parte de la compra de esas vacunas, a dónde se aplican, eh, eh, la disponibilidad de ciertas vacunas en diferentes jurisdicciones. Estos procesos que se ejecutan en blockchain pueden dar esa visibilidad y así, digamos, tener más impacto incluso en la misma sociedad, ¿verdad? De nuevo, la captura de datos adicionales para medir la eficiencia de las vacunas y todo esto sobre módulos que podemos desarrollar sobre blockchain, ¿verdad? Una blockchain es una tecnología bastante compleja y completa donde podemos generar procesos de analytics, ¿verdad? Componentes analíticos, eh, eh, módulos de toma de decisiones, incluso explorar, ¿por qué no, ¿verdad? La
de tener la información en una red blockchain. Sí, ahí, Adrián, estoy viendo una pregunta de parte de Manuel Cruz que dice cuáles serían los pasos a seguir para una empresa, en este caso dice centro médico, pueda montarse en esta tecnología. Pensaría que el centro médico sería más como una usuaria de los medicamentos, ¿verdad? Según entiendo ahí en el contexto. Dice que es para trazabilidad de medicamentos. Empresas fabricantes, o sea, farmacéuticas, están usando esta tecnología y cómo se podría utilizar para tener esa visibilidad de la trazabilidad. En el caso tuyo, ¿verdad? Tal vez comentando un poco de tu experiencia, Adrián. ¿Cómo fue que se inició ese proceso con esa empresa farmacéutica, ¿verdad? Vos que has estado a lo largo de todo el contexto del proyecto, ¿cómo se inició esos primeros POCs y cómo fue la empresa farmacéutica integrando, digamos, a terceros en este proceso o todavía no tenemos a terceros? Eh, pues básicamente, digamos, desde el punto de vista de un centro médico, bueno, es la información que los suplidores, ¿verdad? O que nos puedan brindar. Entonces, como un valor agregado, por ejemplo, se me ocurre que podría implementar esa tecnología para tener la seguridad de los pacientes, ¿verdad? De que un medicamento fue adquirido en una fecha, ¿verdad? Su fecha de caducidad, fue una empresa con ciertos controles de calidad que se cumplieron, por ejemplo, las cadenas de frío y ciertos otros aspectos regulatorios. Entonces, un centro médico podría implementarlo, digamos, para ofrecer tal vez esta este, cualidad diferenciadora. Ujú. Y en No sé este si... caso, la empresa farmacéutica lo que hizo fue un POC, si no recuerdo cuánto tiempo lo hizo, como por un periodo de 6 meses, ¿no? Lo probaron y luego ya liberaron. No sé si nos comentas sobre eso. Em, Creo que el POC, la prueba de concepto, Ujú. Bueno, era digamos, más del caso de la sangre, ¿no? sí, tenemos otro ejemplo para Ah, bueno, ajá, de la sangre que ahorita vamos a ver, sí. parece. Ujú. Em, Slide siguiente, por favor. Ujú. Exacto. Entonces ya vimos uno de los productos, ¿verdad? En el sector de ciencias de la salud más importantes que ha sido las vacunas, ¿verdad? Y cómo ha tenido beneficios al implementar estas redes blockchain. Tenemos experiencia también en otra empresa dentro de Iguay también y fue también un proyecto en Norteamérica que fue de índice más público, pero implementaron también una... una red blockchain para donaciones de sangre. Al final, mucho de la terminología se decía que era vein to vein, ¿verdad? O vena de vena a vena. Entonces, un producto tan crítico, ¿verdad? En el sector como es la donación de sangre y las diferentes terapias que se derivan de este producto, eh, es muy importante porque de nuevo vemos un común denominador para que me imagino que es en todos los sectores, que es los mismos silos de información, ¿verdad? Información que hay que sacar por medio de reportes, información que hay que sacar con data analytics, ¿verdad? Entonces, y su acceso es muy restringido, ¿verdad? Incluso por temas regulatorios. eh, Usualmente son información que no se desea compartir, pero vemos que blockchain, a manera de, de crear esta sinergia dentro de dentro de las organizaciones e incluso externas a organizaciones con ciertas precauciones, ¿verdad? Porque usualmente esta es información muy delicada. Entonces, dentro del proyecto lo que hacíamos era crear tokens que representaban bolsas de sangre, ¿verdad? Entonces, había ya una trazabilidad digital, ¿verdad? De la bolsa de sangre dentro de la red blockchain que pasaba por diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, uno de los procesos era el transporte y vital para el transporte era la cadena de frío, nada más hablando sobre sangre, ¿verdad? Que es muy delicado. Y
Entonces, al menos podríamos, en este momento tuvimos como esa trazabilidad, ¿verdad? Que una donación estaba en cierta clínica o en cierto centro recolector, por temas regulatorios, ¿verdad? Se guardaba la información del paciente, del donante, pero se publicaba en la red blockchain información muy específica, que tal vez no era, digamos, un índice privado tan crítico. No sé, se me ocurre la temperatura corporal del paciente en el momento que se tomó ¿verdad? La muestra o se hizo la donación. Entonces, eso era importante para pasos después en el proceso de manufactura, y eso nunca se tuvo porque esa información, antes de blockchain, ¿verdad? Antes de implementar el proyecto, existía solamente en las clínicas. Entonces, ya en el proceso de manufactura teníamos esa visibilidad, ¿verdad? De que tal bolsa de sangre podía tener ciertas características, porque el paciente, ¿verdad? Tenía ciertas condiciones y esos datos solo existían en la clínica en su momento. Cuando implementamos blockchain, ya esa información ya era trazable, ¿verdad? Había una trazabilidad y podíamos hacer, incluso preguntarnos nuevas preguntas, ¿verdad? En ese cliente, que tal vez nunca se le hubieran ocurrido, ¿verdad? Entonces vemos que aporta incluso cierto valor a manera en las instituciones, porque refleja nueva información, ¿verdad? Hay nuevo insight de esos hilos de información que cuando los unimos, generan nuevo conocimiento. En centros de pruebas, por ejemplo, los resultados de laboratorio, ¿verdad? Ya al tener una identidad digital de cada bolsa de sangre, ¿verdad? Había un control cruzado más preciso de si, ¿verdad? Cierto donante tenía cierta condición, cierta enfermedad, y podíamos destruir, ¿verdad? Esa bolsa de sangre. Muy relacionado al tema de cuarentenas, ¿verdad? El centro de almacenaje, donde se realizaban cuarentenas, entonces podíamos ir a cierto lote, ¿verdad? A cierta donación, y escoger las donaciones que habían presentado sus problemas. Ya después en la parte de manufactura, ¿verdad? Incluso de transporte, ya después de que salían dentro de después salían de los laboratorios, ya y se recibían en los hospitales tenían incluso podrían tener incluso esa visibilidad, ¿verdad? De que este lote, ¿verdad? De donaciones de sangre pasó por ciertos procesos. No se publica, ¿verdad? La identidad de los donantes de sangre, pero por ejemplo se publica que hubo un donante que fue parte del lote, ¿verdad? De estas donaciones de sangre, que tenía las condiciones óptimas para donar, para realizar esa donación de sangre. Entonces, vemos como blockchain incluso habilita la transparencia, ¿verdad? Y la confianza en el sector, porque permite la visualización de los diferentes entes de la información, ¿verdad? Menciona de nuevo, controlada, que cada persona quiera, ¿verdad? Cada organización quiera habilitar en la red blockchain. Incluso hay un importante feature, ¿verdad? Dentro de la red blockchain, que puede hacer cuando los pacientes reciben la transfusión, ¿verdad? Entonces, incluso en terapias de plasma, bueno, pueden estar tranquilos porque ellos mismos pueden verificar dentro de la red blockchain, qué sé yo, mediante un código QR, ¿verdad? Se me ocurre que está ahí y que se conecta a la red blockchain, que les dé cierto certificación, ¿verdad? De que el tratamiento que están recibiendo, la donación que están recibiendo, ha cumplido con todos los pasos anteriores desde el punto de captura de la donación de sangre hasta que ellos la están recibiendo, ¿verdad? En los centros médicos. E incluso puede darle cierto valor agregado en el tema de la donación. Por ejemplo, un donante, ¿verdad? Puede conocer hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta la información que nosotros queramos publicar en la red blockchain, a cuántas personas ha beneficiado una donación de sangre, ¿verdad? Y ser un incentivo para ese donante de seguir donando.
seguir donando sangre, ¿verdad? A mi organización. Sobre todo esto fue hacer proyectos en Norteamérica, ¿verdad? Donde las donaciones de sangre, usualmente los donantes de sangre reciben beneficios económicos, ¿verdad? Es una donación, pero realmente hay ahí una transacción económica detrás. Entonces, es más atrayente para ciertos donantes, ¿verdad? Donde ven que su donación tiene cierto impacto a través de la línea, ¿verdad? De, eh, del proceso de donación de vena a vena. Entonces, estos eran los dos ejemplos, más o menos, que queríamos mostrarles que igual he hecho cierto impacto. Ujú. Gracias, Adrián. Sí, yo quería nada más aportar algo. Creo que lo importante para responder la pregunta de Manuel es, o sea, que realmente la iniciativa vino desde la empresa farmacéutica hacia los terceros. O sea, que, digamos, en ese caso, Ujú. la empresa lo empezó a pilotear ellos mismos, pero luego incorporaron a terceros en el proceso, que es donde realmente está el poder de blockchain, ¿verdad? Porque si nos quedamos a nivel interno con una sola empresa utilizando el blockchain, mejor instalen ese SAP o Oracle, ¿verdad? Pero si estamos hablando ya de un consorcio de empresas, de una red de empresas, es donde realmente se da la diferencia. Ahora, ¿qué podrían hacer ustedes? Bueno, ustedes como, digamos, usuario más final de la cadena de valor, lo que pueden hacer es hablar con las farmacéuticas para que los integren en esos procesos. Y en ese proceso de buscar y explorar casos de uso, pues obviamente en Ernst Young con mucho gusto les acompañamos. Y ahora sí, Adrián. El otro Adrián. Sí, nada más sobre la segunda pregunta, que habla sobre para la trazabilidad de medicamentos, qué empresas fabricantes están usando dicha tecnología de la cual pudiéramos tener la visibilidad de esa trazabilidad. Bueno, actualmente, ¿verdad? Los diferentes mercados están sacando sus regulaciones para asegurar evitar, ¿verdad? Lo que es la falsificación de medicamentos. Empresas como Pfizer y Merck actualmente ya están empleando el blockchain para facilitar esos procesos de esterilización. Eventualmente, ¿verdad? Esas regulaciones, ¿verdad? Van a llegar también a nuestros mercados, y esas empresas también van a tener que extender, ¿verdad? Esos procesos a, a, a nuestros mercados como tal, pero ya actualmente, ¿verdad? En el mercado norteamericano, en el mercado europeo, en el mercado asiático, ya es una, digamos, se puede fácilmente verificar la trazabilidad de ese medicamento desde desde el facturador, en este caso, una fábrica propia de ellos o bien una fábrica subcontratada por ellos, hasta el punto de uso y asegurar que ese medicamento no es falsificado. Y eso se logra por medio de la cadena de bloques. Adelante. Ok. Sí, como mencionó Adrián y Otto, hay ciertos retos en la implementación del blockchain, ¿verdad? En el sector de ciencias de la salud, eh, sobre todo relacionado a los marcos regulatorios, ¿verdad? Hay un, hay muchas preguntas que no se han respondido, sobre todo en identidad digital, ¿verdad? Entonces vemos que hay ahí trabajo por hacer. Obviamente cualquier tecnología siempre está dos, tres pasos, ¿verdad? De cualquier política pública e incluso con la misma tema de, de ciberseguridad, ¿verdad? Hoy en día los países tienen que ponerse al día, ¿verdad? Con ese tema. Eh, ya se, ya se pueden hacer ciertos trabajos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? En temas de criptomonedas, ya, ya el IRS, ¿verdad? Permite registrar para los ciudadanos temas de impuestos donde registren sus ganancias en criptomonedas, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, ¿verdad? El propio IRS de Estados Unidos, ¿verdad? Que controla tantos procesos financieros, ya toma en cuenta las ganancias de personas particulares, ¿verdad? En cuestiones de impuestos. Entonces, a veces es un tema simplemente de tiempo, ¿verdad? De que eso pueda llegar a cumplirse. En la parte de inversión y colaboración, como mencionó Otto, ¿verdad? Tal vez en un hospital o en una clínica, la parte de la colaboración, ¿verdad? Crear sinergias donde se identifiquen eh, potenciales en el mercado,
¿verdad? Por ejemplo, como mencionábamos, un hospital puede tener sinergias con sus proveedores de servicios, con sus proveedores de medicamentos y ser una cualidad diferenciadora dentro del mercado, ¿verdad? Hay mucho potencial, es un reto por Creo parte que de ese la es un punto compañía. importante, digamos, yo he visto a Ujú. veces en este sector salud, por lo menos en el caso particular de Costa Rica, que cada hospital del sector salud de Costa Rica público es como una isla independiente, ¿verdad? Y más bien hasta no colaboran entre ellos para compartir información de pacientes, etcétera, ¿verdad? Y luego está la caja, ¿verdad? Como ente rector por fuera, entonces o sea, esos incentivos, ¿verdad? Desalineados, hay que quitarlos, ¿verdad? Y realmente movernos a un esquema colaborativo donde se quiera compartir información. Entonces creo que eso es importante. Exacto, sí. Creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces tal vez eh, permitamos ahí ya ir terminando para ver si tenemos preguntas, ¿verdad? Tal vez saltemos esta última encuesta, ¿verdad, Adrián? Y dejemos un espacio para preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Y si no, podemos pasar aquí a un sorteo que tenemos. La idea, ¿verdad? Es que los participantes poder sortear una hora, un one-on-one, aquí con los expertos de blockchain, tanto Otto como Adrián, para consultas específicas, ¿verdad? En sus respectivas negocios o emprendimientos. Entonces, adelante, David. No sé si tenemos la herramienta. El que resulte ganador, lo vamos a estar contactando para agendar ese one-on-one y poder abarcar, ¿verdad? Las preguntas específicas que tenga sobre la tecnología y cómo podría ser aplicable a su empresa. Bueno, seguimos viendo cuando David interviene el panchón gris, pero si no nos dice cuál es el ganador, o para que sepa, y nosotros lo estaremos contactando con la información eh, con la que se unieron al webinar. Creo que ahora sí vemos la interfaz donde se hace la rifa. Ahora sí. Ujú. Ujú. Viridiana Martínez. Entonces la vamos a estar contactando eh, para poder agendar este espacio con nuestros aspectos blockchain para que también le saque provecho y pueda sacar cualquier duda que tenga sobre la materia y ver qué aprovechamiento se le puede dar en su organización. También muchísimas gracias por la participación. Esperamos que esta cápsula pequeñita de conocimiento, ¿verdad? Les haya aportado en conocer qué es el blockchain y cómo se podría aplicar y cómo se está aplicando en la industria y cómo esto podría llegar a revolucionar la industria y el sector de Health Sciences and Wellness. Muchísimas gracias. Gracias.